compañeros. Mi grupo y yo voy a exponer sobre la punción arterial. Por definición, la punción arterial vendría a ser un procedimiento que llega a consistir en extraer la sangre arterial o también canalizar una arteria a través de una punción en la piel en directa al lumen de la arteria elegida, vendría a ser la arteria radial, la arteria cubital o la arteria femoral, con llegar y hacer también con fines diagnósticos o de monitoreo, que ya más adelante mi compañero van a exponer sobre ello. Y la función principal de la punción arterial vendría a ser llega a proporcionar una valoración objetiva de la función respiratoria y también del equilibrio ácido básico de los pacientes. Sobre la jeringa, que vendría a estar heparinizada y con agua y tapón para gases, la poliomidona ayudada, algodón, guantes estériles más que todo, una cinta adhesiva y el dispositivo para desecho cortantes y una etiqueta de identificación para la muestra y la petición. Continuando con el tema, vamos a seguir con lo que son las indicaciones y contraindicaciones. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente: los gases arteriales sirven para eso, ver gases arteriales del paciente con la finalidad de ver cómo debemos tratar a este paciente y en qué situación se encuentra. Esto nos sirve para ver si el paciente tiene una acidemia, una alcalemia o una acidosis o una alcalosis, y ver si está compensando o no está compensando. Esto nos sirve en pacientes con dificultad respiratoria, y ahí vienen las indicaciones. Pacientes con disnea, con falla respiratoria, con shock, que también es muy importante. Cualquier tipo de etiología de shock tenemos que verlo. También pacientes con ventilación mecánica, tenemos que verlo en la ventilación y después de la ventilación para poder determinar el tratamiento adecuado. También tenemos las contraindicaciones. Primero que nada, test de Allen positivo. Consiste en ver si hay un retorno correcto de la sangre. Hacemos una presión en la mano para ver si se retiene la sangre, y si no regresa, el tiempo de regreso o no hay retorno, es mayor a 5 segundos, este es de Allen positivo y no se tiene que hacer la prueba. Otra contraindicación es en zonas que se puede generar una infección. Esto es vital para evitar nosotros empeorar al paciente. No se tiene que negar si es un proceso infeccioso. Podemos generar un proceso infeccioso. Otra contraindicación es en las coagulopatías. Si un paciente presenta coagulopatías, no se hace este proceso. Bueno, y continuando con la exposición, mi nombre es Luis Enrique Canales Echegaray y me tocaría hablar de las complicaciones del sitio de punción arterial. Entonces, comenzando, primero tendríamos lo que sería la trombosis, que consistiría en la oclusión de la arteria tal vez por la formación de un trombo o coágulo, como vemos en la imagen. Bueno, tenemos aquí dos imágenes, una vista por fuera, que sería la imagen derecha, y una vista por dentro. Luego, por ejemplo, tendríamos lo que sería el hematoma, principalmente en el sitio de punción. Vemos que es, burdamente dicho, un moretón, tal vez causado por la misma lesión producida al momento de punzar lo que sería la piel, incluso punzar el vaso. Luego, también tendríamos las infecciones, que son muy comunes cuando no se tienen las medidas necesarias de asepsia o de descontaminación, principalmente de asepsia o de desinfección, tal vez con povidona iodada o con alcohol, esto por parte de los que realizan el procedimiento, el personal sanitario. Esto puede provocar que el paciente presente signos de flegosis, como podemos ver, hinchazón, tal vez enrojecimiento, calor, dolor y la incapacidad funcional, producto de cualquier patógeno que pueda haber ingresado, aprovechando la situación de ya que se ha roto lo que sería la primera capa de defensa, que sería la piel. Luego tendríamos lo que sería el vasoespasmo, el cual se definiría como la disminución del calibre de la arteria, ya que es un vasoespasmo arterial. Esta puede ser localizada, como vemos en la imagen, o tal vez difusa a lo largo de toda una arteria. Y bueno, suele provocar la oclusión de esta. También tenemos las lesiones de alguna estructura nerviosa, por ejemplo, como vemos en la primera imagen, tal vez en el caso de que se realice la punción a nivel de lo que sería la arteria radial, se puede lesionar el nervio radial, y también, por ejemplo, si se realiza a nivel de lo que sería la arteria braquial, se puede lesionar lo que sería el nervio braquial, llegando a producir diversas patologías, o tal vez se puede presentar posteriormente de la punción alguna queja o dificultad que tenga el paciente. También es común observar mareos y pérdida del conocimiento, principalmente en aquellas personas sensibles al dolor o tal vez incluso al observar su propia sangre o simplemente al observar cómo penetra la aguja en lo que sería la piel. Por último tendríamos las hemorragias, que sería simplemente la rotura del vaso sanguíneo, que puede ser capilar, venosa, arterial. En este caso, como estamos hablando de punción arterial, hablaremos del sangrado arterial, el cual, para comparar un poco, se caracteriza por ser una salida intermitente, ya que
está relacionado con lo que sería las contracciones del corazón, por lo tanto la sangre saldría con ese ritmo, con los latidos. Y obviamente esta sangre va a ser de un color rojo brillante, ya que es la sangre oxigenada. Y bueno, eso sería todo de parte mía. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la lectura e interpretación del agua. El análisis de gases arteriales va a consistir, como su propio nombre lo dice, en analizar, evaluar el estado ventilatorio, el estado de oxigenación y el estado ácido-base. En este caso nos vamos a centrar en el estado ácido-base. Para iniciar con la interpretación se requiere el conocimiento de los tres principales parámetros, los cuales son el pH, el bicarbonato y la presión parcial de CO2. Y los valores normales para el pH van a ser de 7.35 a 7.45, para el bicarbonato va a ser de 22 a 26 equivalentes por litro, y para la presión parcial de CO2 va a ser de 35 a 45 milímetros de mercurio. Para iniciar con la interpretación, iniciamos con el método de las tres preguntas. La primera pregunta va a consistir en cómo está el pH. Si el pH se encuentra menor a 7.35, estaremos hablando de una acidemia. Y si se encuentra mayor a 7.45, estaremos hablando de una alcalemia. Ojo, acidemia y alcalemia, no acidosis y alcalosis, porque no estamos frente al trastorno, solo estamos definiendo si la sangre se encuentra ácida o básica. Para la segunda pregunta es importante conocer cómo se encuentra tanto el bicarbonato como el CO2, para lo cual debemos de recordar que el componente metabólico es el bicarbonato y el componente respiratorio es el CO2. También debemos de preguntarnos qué explica tanto la acidemia como la alcalemia. En el caso de la acidemia, por ejemplo, si el bicarbonato se encuentra disminuido, estaremos hablando de una acidosis metabólica. Si el CO2 se encuentra elevado, estaremos hablando de una acidosis respiratoria. Y por el lado de la alcalemia, si el bicarbonato se encuentra elevado, estaremos hablando de una alcalosis metabólica. Y si se encuentra disminuido el CO2, estaremos hablando de una alcalosis respiratoria. Pasamos al paso 3. Para saber si el trastorno está compensado, debemos de utilizar ciertas fórmulas, las cuales se encuentran en la parte inferior. Para los trastornos metabólicos, principalmente vamos a utilizar la ecuación de Winter, y para los trastornos respiratorios, ciertas equivalencias. A quiere decir agudo y C crónico. Por ejemplo, por cada milímetro de mercurio de CO2 que se eleve en la acidosis respiratoria, se espera que como compensación se eleve 0.1 de bicarbonato. Y en el caso de la alcalosis respiratoria, por cada milímetro de CO2 que disminuye, se espera como compensación que disminuya el bicarbonato 0.2. Si se dan cuenta, la respuesta compensatoria va hacia el mismo lado del trastorno. El anion gap se basa en un principio fisiológico, que es la igualdad entre cationes y aniones. Es decir, que en el cuerpo humano debe haber una igualdad entre las cargas positivas y las cargas negativas, y va a consistir en la diferencia de los cationes. El principal va a ser el sodio menos los aniones, los cuales tenemos al cloro y al potasio. El anión gap lo conforman una serie de aniones pequeños. Dentro de ellos vamos a tener el ácido láctico y los cuerpos cetónicos, etcétera. Y es importante en la acidosis metabólica, por eso va a haber una clasificación de según el anión gap, si está elevado o normal. Los valores normales van a estar dentro de 8 a 16. Según el anión gap elevado, principalmente vamos a verlo en la acidosis láctica, cetoacidosis, insuficiencia renal, consumo de tóxicos o rabdomiólisis masiva. Y el anión gap normal principalmente se ve en pérdidas intestinales de bicarbonato, pérdidas renales de bicarbonato, disfunción renal, ingesta y algunos casos de cetoacidosis. Y ahora les voy a hablar sobre el ejemplo. Este es un AGA de un hospital. ¿Qué es lo primero que debemos de observar? Es el pH. El pH se encuentra en 7.2. Esto quiere decir que el paciente se encuentra con una acidemia. Ahora falta clasificarlo si es acidosis metabólica o acidosis respiratoria, para lo cual debemos observar el CO2 y el bicarbonato. ¿Cómo se encuentra el CO2? En 28.4. En una acidosis respiratoria, el CO2 se debería encontrar por encima de los valores normales. Este no es el caso. En cuanto al bicarbonato, se encuentra en 13.8. En una acidosis metabólica, el bicarbonato se encuentra por debajo de los valores normales. Es decir, este paciente está cursando con una acidosis metabólica. ¿Qué es lo siguiente que debemos de observar? Al tratarse de una acidosis metabólica, debemos de observar el anion gap, que vendría a ser la diferencia entre cationes y aniones. La diferencia nos dio como resultado 11.2. Esto quiere decir que el paciente se encuentra con un anion gap normal. Entonces el paciente está cursando con una acidosis metabólica con anion gap normal. ¿Cuál es lo siguiente que debemos de observar? Si el paciente está compensando o no está compensando, para lo cual vamos a utilizar, al tratarse de una acidosis metabólica, la fórmula de Winter, que quiere decir que por cada bicarbonato que se pierde, se tiene que compensar en CO2.
Luego de reemplazar los valores en la fórmula, obtenemos que el paciente debe compensar, en teoría, de entre 28,7 más menos 2, lo cual nos quiere dar un valor de 26,7 entre 30,7. El paciente se encuentra con un CO2 de 28,4 entre los valores de la respuesta compensatoria. Esto quiere decir que el paciente sí está compensando, por lo tanto el paciente está cursando con una acidosis metabólica con anión gap normal con una respuesta compensatoria. Como ya sabemos, los dos determinantes de la acidosis y la alcalosis van a ser el PCO2 y el bicarbonato. El sistema del bicarbonato va a estar regulado por el riñón y el sistema del PCO2 va a estar regulado por el pulmón. Ambos van a ser sistemas independientes. En cuanto a la acidosis metabólica, ya sabemos que la alteración primaria va a ser una pérdida de bicarbonato. La alteración compensatoria va a ser una disminución del PCO2 y esto fisiológicamente se va a traducir como una hiperventilación. En cuanto a la acidosis respiratoria, vamos a ver que el paciente va a aumentar el PCO2 y por lo tanto va a haber una respuesta compensatoria por parte del riñón, que va a ser un aumento del bicarbonato. Esta puede ser tanto aguda como crónica. En casos de la alcalosis metabólica, el bicarbonato se va a encontrar elevado, por lo tanto va a haber una hipoventilación y el paciente se va a encontrar con un PCO2 elevado. En cuanto a la alcalosis respiratoria, el paciente va a tener un PCO2 disminuido y por lo tanto va a tener una respuesta compensatoria del bicarbonato disminuido. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del AGA, el procedimiento que consiste del examen. Se toma una muestra de sangre arterial con una aguja pequeña, dicho llamado la aguja de tuberculina, donde se puede obtener una muestra en arteria radial, que es una de las más importantes, la arteria femoral y la arteria braquial. Bueno, antes de extraer la sangre se debe evaluar la irrigación de la mano para verificar si existe una circulación colateral, que es muy importante, ¿no? Ya que puede obstaculizar el flujo sanguíneo. Para esto se realiza la prueba de Allen modificado, ¿no? Más adelante vamos a ver en qué consiste. El procedimiento, bueno, es importante verificar la integridad en la zona a punzar. La prueba de Allen modificada, colocar la mano del paciente en posición cómoda, ¿no? La mano dominante siempre va a prevalecer. Usar guantes es importante ya que estamos ante un medio de fluidos donde podemos contaminarnos. Punzar la arteria con la técnica adecuada. Dejar que la sangre ingrese sola a la jeringa. Eso quiere decir que no manipular ni forzar. Extraer de 2 a 4 mililitros de sangre y hacer presión en el sitio de la punción por lo menos 2 minutos, ¿no? Para que esa pueda coagular. Enviar la muestra al laboratorio. Y bueno, aquí estamos viendo la técnica de Allen, que consiste en que se puede obtener la muestra sanguínea. Ya hemos hablado de las arterias importantes. No obstante, el sitio más común es la arteria radial, exceptuando condiciones que dificulten la toma de la muestra. Se recomienda la arteria radial de la extremidad no dominante. Colocar la extremidad en la posición dorsoflexión, como estamos viendo en la imagen, en un ángulo de 45 grados sobre un respaldo plano, ¿no? Puede ser sobre una mesa, sobre una almohada, dependiendo de dónde se encuentre nuestro paciente. Por lo general, el paciente se va a localizar en una camilla o en una cama de hospital. Entonces podemos acomodarnos sobre una almohada. Realizar la maniobra de Allen modificada con el objetivo de conocer la arteria radial y cubital que esa sea la vía permeable. La ejecución de la maniobra de Allen quiere decir que se solicita al paciente que realice varias maniobras de apertura y cierre de la mano, ¿no? Que será sometida a la toma de muestra. El personal que realice este procedimiento deberá realizar presión sobre la arteria radial y cubital, como estamos viendo en nuestro modelo, con el objetivo de obstruir el flujo sanguíneo. Se debe indicar al paciente que mantenga abierta la palma de la mano e inmediatamente liberar la presión de la arteria cubital. Se observa el retorno de la coloración habitual que no debe exceder a 10 segundos.
Y esta debe ser considerada como una prueba positiva por la presencia adecuada de la circulación colateral.